This union is suspended. Release her arm, uncle. Cuando la llamaron fraude delante de toda Sevilla, la parte más humillante no fue la acusación. Fue reconocer, por un instante tan limpio que casi partió su pecho en dos, que la sala estaba dispuesta a creerla. Doña Irene de Villaclara permanecía bajo el gran araña de cristal de la lonja de los mercaderes, con las manos desnudas, la espalda recta y la pequeña mancha de tinta todavía visible junto al pulso izquierdo, porque había pasado la tarde corrigiendo, una vez más y sin firma ni gratitud, los asientos de otro hombre. Alrededor, los notables y sus esposas, los socios de puerto, los acreedores corteses, los hombres acostumbrados a alimentar su seguridad con el bochorno ajeno, se habían vuelto hacia ella con esa mezcla de apetito y alivio que despierta siempre una caída pública bien elegida. Frente a la sala, su prometido, don Tomás de Velasco, alzó una carta y dijo con gravedad aprendida que durante meses había tolerado por paciencia cristiana las pequeñas falsedades de Irene, pero que ya no podía callar cuando la integridad de su casa, su apellido y sus futuros hijos se veía amenazada por una mujer inclinada al engaño, a la teatralidad y, añadió entonces con el tipo de misericordia que se usa para degollar, a adornarse con logros de otros para ocultar la pobreza de su verdadera condición. Tras él, doña Matilde Salvatierra, viuda rica y madre de Tomás, tenía exactamente la expresión de una mujer que lleva semanas ensayando su gesto de dolor aliviado. Irene conocía ese rostro. Lo había visto otras veces. En el espejo, sobre todo. Era el semblante de quien sabe algo terrible acerca de la verdad, que el mundo raramente pregunta cuán verosímil es una mentira si la mentira le ahorra la incomodidad de mover el poder a donde no desea que vaya. No deseo lastimaros más de lo necesario, continuó Tomás, mirando la concurrencia más que a ella. Pero robé repetidas veces que dejarais de apropiaros de correspondencia comercial, de libros, de decisiones que no os pertenecían. Me respondisteis con llanto, súplica y más maquinación. Si hoy me veo obligado a romper públicamente nuestro compromiso, no es por crueldad, sino por deber. El murmullo creció. Algunas mujeres movieron la cabeza con tristeza bien peinada. Un hombre del Consejo del Puerto apartó los ojos con la gravedad satisfecha de quien ama, sobre todo, no verse obligado a elegir bando. El viejo don Celso de Haro, que había elogiado en privado la exactitud de ciertas cuentas firmadas por Tomás y corregidas en realidad por Irene, frunció la boca como si la de ella fuese una desilusión personal y no una víctima útil. Irene sintió que el aire del salón se le hacía delgado, no de fragilidad, de una claridad tan súbita que casi la sostuvo. Él había elegido la sala. La acusación no era respuesta a un error. Era el final de una preparación. La carta en su mano, la madre detrás, el notario presente, los testigos correctos. La noción cuidadosamente dispuesta de que ella llevaba meses enturbiando el juicio de un hombre bueno para compensar con astucia la falta de dote y de rango que todos habían tolerado en ella, solo porque parecía agradecida. Todo estaba armado para que, una vez pronunciada la palabra engaño, nadie se molestase ya en preguntar quién había aprendido de verdad a contar, a escribir y a salvar aquella casa del desorden durante años enteros. Entonces la puerta del fondo se abrió. No con estrépito. Ni el hombre que entró necesitaba jamás hacer ruido para alterar una sala. Don Rafael de Montellano, duque de Montellano, cruzó el mármol con la serenidad peligrosa de quien está habituado a que su sola presencia obligue a los demás a revisar si sus decisiones siguen siendo defendibles. Vestía negro de viaje, no terciopelo de baile. No debía haber llegado hasta la mañana siguiente desde Cádiz. Y, sin embargo, estaba allí, con polvo seco en las botas, la capa apenas abierta y una carpeta de cuero delgada bajo el brazo. Sus ojos no fueron primero a Tomás, fueron a Irene. La miró una sola vez, de la manera sobria y exacta con que un hombre comprueba no si una persona es culpable, sino si sigue entera.
Luego se volvió a la sala. «¡Qué infortunio!», dijo con voz llana. «Que un acto de deber tan delicado se haya fijado para la misma hora en que yo venía a presentar al Consulado de Sevilla los libros originales del trimestre. Los mismos que, según parece, demostrarán que la única persona a quien aquí se llama fraude es precisamente la que lleva años impidiendo que esta casa se hunda por completo bajo la ineptitud que hoy pretende juzgarla». El silencio fue tan perfecto que el sonido más pequeño, una sortija tocando un vaso, una manga de seda contra una silla, el súbito fallo de un aliento, quedó audible. Don Tomás palideció. Matilde dejó de parecer maternal y mostró, por fin, el miedo. Irene no se movió. No podía. Era como si alguien hubiese devuelto de golpe peso a un mundo que llevaba demasiado tiempo torcido. El duque avanzó hasta quedar a su lado, no delante de ella, y colocó la carpeta sobre la mesa más próxima con una suavidad que hizo más terrible el gesto. «Proseguid, don Tomás», dijo. «Ahora que los papeles verdaderos han llegado, tengo gran interés en oír qué parte exacta de vuestro relato deseáis sostener primero. Si os agradan las historias en que una mujer salva la casa de otros y es castigada por ello hasta que el hombre más difícil de la sala decide no protegerla, sino nombrar su verdadero poder delante de todos, quedaos con Fuegos Quedos de España y dejad que la brasa prenda». Antes del escándalo. Mucho antes de que la llamaran impostora en la lonja, Irene de Villaclara había aprendido el peligro de ser brillante en una casa que necesitaba su talento y detestaba lo que ese mismo talento revelaba acerca de sus hombres. Su padre, difunto ya 3 años, había sido un corredor menor de vinos y tintes, hombre honrado y demasiado corto de caudal para dejar algo más que buen nombre y algunas conexiones piadosas. Su muerte dejó a Irene y a su madre con renta reducida, respeto suficiente para no ser arrojadas de inmediato a la miseria y demasiadas letras para consentir una vida del todo invisible. La madre murió al invierno siguiente. Irene tenía 22 años, buena letra, cabeza para cifras y no bastante dinero para permitirse ser orgullosa. Entró así en la casa de los Velasco, primero como dama de compañía de una tía anciana y después, de manera menos declarada y mucho más útil, como mano invisible de todo aquello que nadie quería admitir que no sabía hacer. Tomás tenía encanto. Su madre, manejo. Entre ambos habían mantenido el nombre de la familia brillando hacia afuera, mientras por dentro crecían las pérdidas, los errores de envío y los contratos respondidos tarde. Irene corrigió lo primero por accidente y lo demás por necesidad. Primero fue una carta. Tomás iba a enviarla a un armador de Cádiz con una cifra mal copiada. Irene lo advirtió, se lo señaló con discreción y recibió de él una sonrisa de agradecimiento tan cálida que ella, todavía inexperta en la forma cortesana del aprovechamiento, se permitió creer que había sido vista. Después vinieron los asientos atrasados, luego un litigio menor de almacenaje, luego 2 proveedores ofendidos que solo aceptaron seguir tratando con Velasco porque Irene recordó el aniversario de la viudez de uno y la delicadeza de cierto pésame que Tomás jamás habría escrito por sí mismo. Poco a poco, la casa empezó a moverse con fluidez alrededor de la inteligencia de una mujer cuya firma seguía sin aparecer. Tomás la admiraba, o eso parecía al principio. Le llevaba libros, le preguntaba pareceres, le hablaba de sociedad como si ambos fuesen una unidad secreta y superior a la vulgaridad del mundo. El peligro de ciertos hombres no es que mientan toscamente, es que su primera mentira suele consistir en hacer sentir excepcional a la mujer que van a usar, como si aquello fuese amor. Cuando él le pidió matrimonio, no lo hizo delante de la sala. Lo hizo en el pequeño jardín de cítricos tras el comedor de invierno, con voz tan baja que la intimidad misma parecía garantía moral. Irene aceptó porque estaba cansada, sola, herida por años de necesidad y porque el afecto intelectual,
Cuando una mujer ha sobrevivido bastante sin él, puede confundirse con algo casi sagrado. La duquesa de Montellano, que la había tratado una vez en casa de unos conocidos comunes, le envió una nota de enhorabuena cauta y una frase que Irene no comprendió del todo hasta demasiado tarde. Tened siempre cuidado cuando un hombre ama con más fervor la parte de vos que le resuelve problemas que la parte de vos que no le sirve para nada. Al principio no hubo crueldad visible, solo desplazamientos. Tomás empezó a recibir más elogios públicos por arreglos que ella diseñaba. Matilde dejó de llamarla Providencia y empezó a llamarla sensible. Cuando Irene corregía algo delante de extraños, Tomás reía con suavidad y decía que su prometida tenía el defecto encantador de preocuparse demasiado por minucias que un hombre resuelve mejor con visión general. Esos comentarios, a pequeñas dosis, preparan catástrofes mayores. Enseñan a la sala cómo debe interpretarse una mujer antes de que la sala tenga necesidad de juzgarla. Aún así, Irene seguía haciendo el trabajo, porque el trabajo era real, aunque el reconocimiento no lo fuese, porque la casa habría caído sin él, porque si abandonaba de pronto la contabilidad, las cartas, los recordatorios y las reparaciones silenciosas, la ruina recaería sobre criados, mozos de almacén, mujeres de cocina y aprendices de puerto antes que sobre la soberbia de Tomás. La tragedia de las mujeres competentes en casas equivocadas es que a menudo permanecen no por docilidad, sino porque las consecuencias de marcharse nunca recaen primero sobre las personas que lo merecen. Don Rafael de Montellano conocía a Tomás desde antes de conocer a Irene, y lo despreciaba por razones más exactas que temperamentales. El duque había heredado una red de intereses marítimos entre Cádiz, Sevilla y el comercio mediterráneo, además de tierras interiores y una reputación tan severa que la gente de conversación ligera lo llamaba orgulloso simplemente porque no conseguía que le siguiera el juego. Viudo desde joven y sin paciencia para el lucimiento vacío, había dedicado demasiados años a reparar hombres incompetentes dejados por otros. Reconocía el desorden envuelto en encanto con la rapidez amarga de quien ha perdido bastante por tardar en verlo una vez. Tomás, en su juventud, le había parecido uno de esos sujetos suaves y promisorios a quienes la sociedad perdona demasiado porque tienen hombros correctos, voz fácil y una manera de mirar a las mujeres que las hace sentirse singularmente elegidas. Lo que cambió la opinión del duque no fue un gran crimen, sino la suma de muchos pequeños. Facturas contestadas tarde, confusión selectiva en fechas, pedidos salvados a última hora por intervención ajena, cartas bien resueltas cuya caligrafía, por un detalle ínfimo, no acababa de parecerle masculina. Cuando por fin conoció a Irene de Villaclara en una cena pequeña, entendió de inmediato lo que ocurría. Ella corrigió, con un murmullo apenas visible y una excusa dada a la luz del candelabro, una cifra que Tomás estaba a punto de pronunciar mal delante de dos hombres del puerto. Rafael vio cómo el prometido incorporaba la corrección a su frase como si le hubiese pertenecido desde el principio. Vio también algo más importante. Vio el modo en que Irene cayó después. No por modestia femenina, sino por costumbre adquirida de proteger a quien no la merecía. La observó desde entonces no con galantería, sino con esa atención impersonal que pone un gran hombre en todo lo far caro a los demás. Cuanto más la veía, más clara se volvía la geometría del abuso. Tomás dependía del juicio de Irene y a la vez comenzaba ya a resentirse de la evidencia de esa dependencia. Matilde percibió igualmente el peligro, aunque de manera distinta. No temía que Irene fuese deshonesta. Temía que fuese indispensable. Las mujeres como Matilde perdonan muchas cosas en una nuera: sumisión, tontería, belleza excesiva, incluso un poco de altivez si viene acompañada de dinero. Rara vez perdonan el talento que puede reordenar la jerarquía verdadera de una casa. Así empezó la campaña. Primero, observaciones suaves sobre la delicadeza de Irene.
como si demasiado trabajo la predispusiese al nervio. Después, pequeñas bromas sobre su celo con los libros. Luego la insinuación de que había en ella una inclinación a confundir ayuda con derecho. Finalmente, el envenenamiento más útil de todos, la idea de que Irene, careciendo de dote y de gran apellido, compensaba esas ausencias apropiándose poco a poco de las funciones, las frases y hasta las decisiones de su prometido, para presentarse indispensable allí donde sólo era tolerada por compasión. Tomás no se resistió, no al principio, porque admitir públicamente lo que Irene hacía por él habría sido admitir también cuánto de su brillo estaba prestado. Y algunos hombres elegirán antes destruir a la mujer que sostuvo su grandeza que rebajarse a confesar que la necesitaban más de lo que la amaban. El golpe habría podido triunfar si no hubiera sido por los libros de Cádiz. Meses antes del escándalo en Sevilla, Rafael de Montellano había empezado a sospechar que ciertos asientos vinculados a las remesas de Velasco no cuadraban con los duplicados de Puerto. No era solo incompetencia. Había alteraciones. La clase de pequeños desplazamientos de cifra, fecha y mérito que sirven lo mismo para ocultar pérdidas que para redistribuir la autoría de aciertos. Pudo haber intervenido antes. No lo hizo. Parte porque no deseaba exponerse a la acusación fácil de vigilar una casa ajena por interés sobre su prometida. Parte porque aún esperaba que Tomás, enfrentado a su propia insuficiencia, eligiese honestidad antes que crueldad. Fue, admitió más tarde, un exceso de respeto hacia un hombre que ya había empezado a no merecerlo. Pero cuando una remesa de aceite y añil dirigida a Málaga fue salvada por una carta cuya solución logística coincidía palabra por palabra con un borrador que Rafael había visto en la mano de Irene 2 noches antes, y Tomás recibió por ello públicamente elogios del consulado, comprendió que el asunto no era ya solo moral, era documental. Mandó entonces a Cádiz por los libros originales, y los libros hablaron. Hablaban en márgenes corregidos, en letras distintas, en entradas limpiadas con demasiado empeño. Hablaban en borradores conservados por un escribiente más fiel al orden que a la obediencia social. Hablaban, sobre todo, en el patrón acumulado. Las decisiones acertadas de la Casa Velasco coincidían con notas previas redactadas o corregidas por Irene. Los errores graves nacían de Tomás cuando ella no intervenía o cuando sus observaciones eran ignoradas. Y lo más feo de todo, en un paquete de cartas privadas entre Matilde y un primo corredor, apareció la frase que completaba el diseño entero. Antes de que la muchacha acabe creyendo que la casa le pertenece por el uso, es preciso recordarle que la gratitud es la única moneda que tiene derecho a gastar aquí. Rafael guardó esa carta 2 noches en el cajón superior del escritorio antes de decidir qué hacer. No era hombre propenso al arranque. Eso precisamente volvía más grave su resolución. Podría haber escrito Irene. Podría haberla llamado aparte. Podría incluso haberla rescatado discretamente, ahorrándole la vergüenza pública. Pero la vergüenza ya estaba en marcha. La campaña había pasado de susurro a estructura. Si Tomás y Matilde preparaban ruptura pública con acusación de engaño, solo había un modo de impedir que la mentira los sobreviviese. Debía quebrarse en la misma sala donde pensaban coronarla. Y así llegó Rafael esa noche a Sevilla antes de lo previsto, con el polvo del camino aún en las botas y la carpeta bajo el brazo. Cuando la reunión se rompió, lo hizo por capas. Primero la negación de Tomás, blanca y mal templada. Después la indignación de Matilde, elevada en tono precisamente porque le faltaba ya terreno. Luego los hombres del consulado pidiendo ver los libros, los socios apartándose del círculo de los Velasco con esa misma rapidez con que antes se habían apretado a él. Las mujeres cambiando el tipo de compasión que tienen en el rostro, cuando una historia ya no servirá para reafirmar el orden, sino para reordenarlo. Y finalmente el momento en que Irene, todavía inmóvil, comprendió que el escándalo había dejado de pertenecerle a ella para volverse juicio sobre quienes la habían usado. Rafael no la tocó allí.
Eso importó más tarde. Se limitó a decir, en presencia de todos, que las acusaciones quedaban formalmente retiradas a reserva de ulterior examen y que cualquier conversación futura sobre los negocios de Velasco debería llevarse a cabo con libros abiertos, no con mujeres ofrecidas a sacrificio público. La llevó luego a la galería exterior, donde corría aire fresco del río y el sonido de la sala quedaba amortiguado por piedra y noche. Irene apoyó una mano en la balaustrada. No lloraba. Le dolía demasiado aún para esa forma de alivio. «Odiaré esta noche el resto de mi vida», dijo. Rafael aguardó un momento antes de responder. «Es probable». Ella dejó escapar una risa breve, rota. «Ni siquiera ahora me ofrecéis mentira bonita». «No poseo mucha». Volvió ella la cara hacia él. Bajo la luz lateral del corredor parecía más cansada de lo que permitía su postura. Y, sin embargo, había en ella una especie nueva de quietud. No la quietud de la mujer que soporta, sino la de quien ha visto caer, por fin, la pared entera, y está midiendo en silencio qué clase de vida puede levantarse ahora sobre los escombros. «¿Por qué no me lo dijisteis antes?», preguntó. Rafael no fingió no entender. «Porque creí...» Y se detuvo, molesto consigo mismo por lo cerca que estaba aquello de la confesión. «Creí que una intervención prematura os dejaría sin control de la historia y me daría demasiado a mí. Quise traer prueba cuando ya no pudiera llamárseme entrometido sin llamar también cobarde a la sala entera. También quisisteis evitar verme sufrir esto». Él la miró. «Sí». La honestidad de esa sílaba resultó más íntima que cualquier cortesía. La casa de Montellano. No volvió Irene a la casa de Velasco, no por fuga romántica ni por capricho. Doña Elspeth de Montellano, madre del duque, envió su coche antes del amanecer y una nota tan exacta que Irene la guardó años enteros entre las páginas de un devocionario. Si el mundo insiste en montar juicio sobre una mujer antes de desayunar, al menos podrá hacerlo mientras se halle bien alojada y mejor acompañada. Venid. Así entró Irene en la casa de Montellano, no como amante secreta ni como mártir rescatada, sino como invitada pública y escándalo viviente de primera magnitud. Los días que siguieron fueron extraños, minuciosos y reveladores. Doña Elspeth la trató con la mezcla de distancia y exactitud de una mujer que nunca había sido blanda y por eso mismo no confundía el consuelo con la condescendencia. Rafael, por su parte, siguió ocupándose de los negocios urgentes del consulado y de las consecuencias documentales del asunto Velasco, pero encontraba siempre, de manera sospechosamente poco casual, el tiempo para preguntar si Irene había comido, si deseaba ver las copias de los libros o si prefería dejar pasar una tarde entera sin oír el nombre de Tomás. No le pidió perdón por el mundo. No le ofreció un porvenir a cambio de gratitud. Lo que le ofreció fue más raro. Trabajo verdadero. Porque una vez rotos los tratos con Velasco, salieron a la superficie otras dos cosas. La primera. Rafael llevaba tiempo queriendo reordenar ciertas cuentas de obra y exportación en las que sus propios administradores se apoyaban demasiado en hábitos viejos. La segunda. Irene, liberada por fin del deber de proteger una casa que no era la suya, veía los sistemas con una claridad aún más peligrosa que antes. «Si os quedáis aquí mucho tiempo ociosa», dijo doña Elspeth al tercer día, «os volveréis melancólica o furiosa, quizá ambas cosas, y ninguna me conviene en el salón. Mi hijo necesita a alguien que piense de verdad. ¿Os disgustaría cobrar por ello?» Irene se rió por primera vez sin quebrarse. «Creo», dijo, «que me disgustaría más volver a hacerlo gratis». Así empezó la vida nueva, no por romance, sino por restitución. Trabajo. Trabajaban en el despacho oriental con mapas del río, libros mayores, cartas de armadores, cuentas de jornales y estimaciones de carga. Irene descubrió muy pronto que la casa de Montellano,
Aun siendo infinitamente más sólida que la de Velasco, padecía también la enfermedad habitual de las grandes fortunas. Hombres medianos que sobreviven por costumbre y por la pereza ajena. Rafael lo sabía. Ella sabía por dónde empezar. No tardaron mucho en hacer una pareja peligrosamente eficaz. Irene tenía el don de reconocer la mentira pequeña antes de que se hiciese estructural. Rafael tenía la autoridad para arrancarla de cuajo una vez nombrada. Él confiaba en su juicio. Ella aprendía, con una mezcla de asombro y desconfianza nunca del todo apagada, que un hombre puede de hecho escuchar una idea sin robarle la voz a quien la tuvo. Naturalmente, Sevilla no los dejó en paz. Primero vinieron los susurros, que la señorita Villaclara había sabido trocar bien una caída en protección más alta, que el duque siempre había tenido por ella interés impropio, que la casa de Montellano se estaba dejando gobernar por una mujer despechada. Luego vinieron las visitas interesadas, las condolencias venenosas, las amigas repentinas y, por supuesto, la súbita piedad de quienes jamás ofrecieron a Irene nada mientras la creían débil, pero estaban deseosos de ofrecer consuelo en cuanto ese consuelo los acercaba a la casa ducal. Irene habría podido retirarse. No lo hizo. Había pasado demasiado tiempo dejando que la conveniencia ajena decidiese el tamaño de su presencia en una sala. La primera vez que volvió con Rafael a una recepción pública, los rumores se tensaron hasta hacerse casi visibles en el aire. Él le ofreció el brazo sin mirarla, como si supiese que la valentía necesita a veces el respeto de no ser comentada. Cuando entraron, la murmuración no cesó. Cambió. Algunas personas, al verla, aguardaban todavía el bochorno, la súplica, la retirada. En lugar de ello, Irene pasó de uno a otro con la serenidad cruel de una mujer que ya ha visto el fondo del juicio ajeno y ha descubierto que sobrevivirlo no mata tanto como prometían. Rafael la observaba a veces desde el otro lado de una conversación y sentía, contra la educación más sobria de su vida, algo que se parecía al asombro. No el asombro superficial ante una belleza que florece, el asombro más raro de ver a una persona transformarse no por adorno, sino por exactitud de sí misma. Tomás intentó rehacerse. Los hombres como él no se resignan a caer si queda aún una mujer o una historia sobre las que puedan subirse para parecer más altos. Primero negó haber conocido la magnitud del trabajo de Irene. Luego afirmó que la intervención del duque había sido impropia desde mucho antes del escándalo. Después buscó desviar la atención hacia una supuesta irregularidad menor en un almacén de tabaco, esperando enredar el asunto principal en suficiente ruido como para volverlo confuso. El problema de las mujeres inteligentes es que, una vez dejan de proteger a un hombre, conocen demasiado bien dónde poner el cuchillo documental. Irene había guardado copias. No por venganza, sino por hábito de supervivencia. Lo que mantuvo durante años como resguardo íntimo se volvió, en el momento exacto, devastación pública. Notas corregidas de su mano. Borradores previos a cartas que Tomás firmó después como propias. Asientos duplicados que demostraban no solo apropiación del trabajo de Irene, sino también pequeñas extracciones de dinero que él y Matilde justificaban luego como desórdenes femeninos o errores de contabilidad. Cuando esos papeles llegaron al consulado, la caída dejó de ser moral para volverse mercantil. Y la ciudad perdona mucho antes un pecado íntimo que un hombre incapaz de conservar el crédito. Tomás perdió socios primero, luego reputación y, por fin, la misma clase de simpatía de salón que sostuvo durante años lo que nunca debió sostener. Matilde todavía intentó llorar en casas ajenas. Las mujeres mejor informadas empezaron ya a excusarse para no recibirla. El castigo más exacto no fue el escándalo. Fue quedar reducidos a la verdad de su tamaño una vez que ya no podían colgarse del trabajo no reconocido de Irene. Don Rafael. Y entretanto, a pesar de la prudencia, o precisamente a través de ella, el afecto entre Irene y Rafael fue tomando una forma que ninguno consiguió ya fingir no advertir.
no nació en una confesión. Nació en noches largas de cuentas y cansancio compartido, en la manera en que él no interrumpía cuando ella pensaba en voz alta, en la manera en que ella empezaba a reconocer, detrás de la reserva impecable de su porte, el dolor nunca del todo enterrado de un hombre que había perdido temprano a la mujer que creyó sería su única vida doméstica y que desde entonces se había refugiado en deberes tan exactos que nadie pudiera acusarlo de desorden interno. En la manera en que ambos entendían, sin sentimentalismo, lo costoso que resulta seguir siendo honrados cuando el mundo recompensa con tanta frecuencia a sus contrarios. Una tarde de lluvia fina, mientras Sevilla se difuminaba tras los cristales del despacho y la luz del río era una sola lámina de plomo, Irene cerró un libro y dijo sin alzar la vista: «No sé cómo volver a confiar en aquello que me ofrecen los hombres, aunque sea bueno». Rafael respondió después de un largo silencio: «Entonces no os ofrezco nada que haya de aceptarse a ciegas». Ella lo miró. Él había dejado a un lado la pluma. «Os amo», dijo. «Pero si ese amor os obligase a sentir que debéis creerme sin prueba, sería demasiado parecido a la mentira con que otros hombres han vivido de vos. Prefiero que me observéis, que me contradigáis, que tardéis, que decidáis cuando vuestra paz no dependa ya de que yo sea bueno. Eso os lo debo por justicia incluso antes que por afecto». Irene no respondió con rapidez. Era demasiado grande aquella forma de ternura, una ternura que no exigía ser aceptada por hambre. «¿Sabéis?», dijo por fin, y una sonrisa leve le rozó la boca. «Esas son las palabras más románticas que he oído en mi vida, y son horriblemente poco ornamentales». La gravedad de Rafael se quebró apenas en una sonrisa verdadera. «Nunca tuve gran talento para el encaje. Gracias a Dios». No se casaron enseguida. También eso importó. Irene necesitaba, y Rafael lo entendió sin ofenderse, una vida que pudiera distinguirse del refugio, un salario propio, un nombre limpio de la versión de ella que habían intentado imponerle, una existencia en la que si algún día decía sí, no pudiera sospechar jamás que había sido empujada a ello por deuda, gratitud o simple agotamiento de pelear sola. Así que siguió trabajando en Montellano un año entero. En ese tiempo reordenó 3 contratos fluviales, ahorró a la casa 2 pleitos inútiles, corrigió una cadena de corrupción menor en los suministros de obra y fundó, con apoyo de la duquesa, una pequeña escuela de cuentas y escritura para hijas de comerciantes menores y viudas venidas a menos. Decía que las mujeres no nacen malas negociantes, solo se las educa para no tocar el papel hasta que el papel ya las condenó. Cuando al cabo de ese año aceptó casarse con Rafael, lo hizo en una terraza sobre el río y con una cláusula dicha entre ambos con la claridad que presidía todo lo verdaderamente importante en su relación. «No dejaré de trabajar», dijo. «No me casaría con vos si lo hicierais. No toleraré que me elogiéis en privado y me rebajéis en público por comodidad masculina». Rafael sostuvo sus ojos. «Entonces no toleraréis jamás algo hecho por mí». Se casaron en otoño, con discreción suficiente para irritar a la ciudad y brillo bastante para que nadie pudiera fingir que no había sido elección limpia. Matilde no acudió. Tomás, despojado ya de toda pretensión interesante, escribió una carta larga que Irene dejó sin abrir. La duquesa de Montellano lloró exactamente una vez, en privado, lo cual en ella equivalía a una tempestad. La casa que Irene y Rafael levantaron después no fue menos aristocrática por estar mejor gobernada, ni menos apasionada por basarse en disciplina, ni menos amorosa por haberse construido sobre trabajo. Tuvieron hijos, huéspedes, temporadas malas, temporadas espléndidas, pérdidas y risas, como todas las casas vivas. Pero la suya guardó siempre una diferencia que la gente advertía sin saber nombrarla. En Montellano, el juicio de una mujer no circulaba como servicio invisible, ocupaba lugar. Y si alguna joven entraba en aquella casa con mirada de quien había sido enseñada a dudar de su propia percepción,
Irene sabía reconocerla al instante. La sentaba, le daba papel, le preguntaba qué había visto, y no volvía a permitir que nadie llamase histeria a aquello que, en tantas mujeres, no era sino inteligencia sin permiso. En cuanto a la noche de la lonja, siguió doliendo. Hay heridas públicas que nunca se vuelven del todo memoria neutral, pero con los años dejó de recordarla como el momento en que casi fue destruida. Llegó a verla por lo que había sido en realidad, la última noche en que su vida perteneció al relato de otros.